Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. Bienvenidos, amantes de lo polémico, lo contestatario, gente que les gusta quejarse y les encanta la veracidad científica. Mi nombre es Josafat y bienvenidos a su podcast Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bonito podcast llamado Psicología Contestataria, en el cual pues dos psicólogos completamente imbéciles nos ponemos a hablar de temas tópicos que nos llaman la atención y que sobre todo sirven para sacarnos un poco ahí la espinita que tenemos dentro. El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que la co-conductora de este programa, la mujer más bella del mundo, cuya belleza debería de ser considerada una de las 7 maravillas de la humanidad, la señorita Carolina Morales. Ya sé, oye, tienes toda la razón. ¿Verdad? Sí debería considerarse mi belleza una... Es más, la octava maravilla, güey. La octava maravilla, exacto. Como diría Lira, tienes una belleza rara y extraordinaria. Fíjate que no se me había ocurrido... Eso no sé qué tan bueno sea. O sea, no sé cuánta... Tú solo ponlo ahí. Era. Déjalo ahí. No lo pienses, no lo maquines, déjalo ahí ya. Mira, fíjate que no se me había ocurrido qué decirte, pero ahorita, mira, así soy bien rápido. Y pues bueno, eso salió. ¿Cómo estás, Caro? Estoy muy bien, amigo. Aquí pasándola. Qué bueno. Un rato. Qué bueno, pasándole en este día lluvioso. Bueno, esta tarde-noche ya lluviosa. Sí, ¿no? Mano, no manches. Ahora sí, claro que se ha enojado con nosotros, güey, nos ha mandado de todo. Así que, culeros, Real. ¿Querían contaminar el mundo? Órale, ahí les va. Real. Creo que los huracanes no son tan malos después de todo. Bueno, para los de las costas sí, pero para nosotros no. Sí, que un saludo, por cierto, a todas aquellas personas que están sufriendo en todo el apoyo por nuestra parte. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, muy polémico, sobre todo que ha generado mucho ruido en los últimos años, para bien, para mal. Y pues dinos, Carolina, ¿cuál es ese tema? Cuéntanos, pues platícanos. La educación con perspectiva de género, amigos. Damn. Temazo. Sí, un tema bastante fuerte en cuanto a literatura y personas que están como que en contra y a favor del movimiento, ¿no? O al menos desde esta perspectiva. ¿Qué les importa o qué no les importa? Es dicen, lo que quisiste decir. Exacto, que dicen, ¿me sirve o no me sirve? Así es. ¿No? ¿Lo necesito? No lo necesito. Ándale, ajá. Es como de, a ver, güey, ¿es necesario o no? Pero yo creo que esos puntos los vamos a tocar hoy en día, precisamente. Y pues, ¿qué te parece si te cuento un poco de las generalidades del término, de dónde surge y pues a qué se refiere básicamente? ¿Qué te parece? No. ¿No? Bueno, entonces, sí, dime. Amigos, hasta aquí se termina el podcast. Muchísimas gracias. Guay. ¿Sabes qué? No me interesa. La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias de las mujeres y de los hombres, lo que identifica lo femenino y lo masculino. Es decir, básicamente lo que se dedica a la perspectiva de género es reunir todas estas metodologías y todas estas construcciones que genera la sociedad y la cultura y que van a determinar que una persona sea hombre o sea mujer, ¿no? O lo que según ellos, desde su perspectiva, es un hombre y una mujer. Ajá, con el trasfondo. Obviamente, todo este estudio debe de llevar un trasfondo de, pues, de una igualdad entre géneros, ¿no? Dejando de lado esta parte de la desigualdad entre las clases sociales y sobre todo la desigualdad de los géneros.
¿verdad? También se le puede... Ajá. Perdón, a mí haciendo como un pequeño paréntesis, a mí me gustaría, no además... Mira, no te lleves así. No, ya dale, perdón. Igual te lo voy a decir. Ok, dime. Como haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría como agregar también la palabra equidad. O sea, claro, no como, o sea, además de la igualdad, obviamente sí es parte de, pero la equidad creo que obviamente siempre va a ser un balance, ¿no? Entre, por ejemplo, entre derechos de la mujer y del hombre, ¿no? Así que ya, cierro paréntesis. Sí, y que sobre todo pudiste haber sido muy funada y cancelada por haber dicho esto, ¿no? Lo de la equidad, porque según desde los comentarios, esto ya también como parte de un paréntesis aún más amplio, pues muchísima gente está en contra de que se le llame por otros términos que no sea igualdad. Ajá, así es. Entonces, ese lo podemos dejar para otro podcast, pero está buenísimo y podemos invitar a alguien ahí que nos debata. Pero bien, también se le puede denominar enfoque de género, visión de género, ideología de género y análisis de género. Debo aclarar que muchísimas personas utilizan el término ideología de género como, como un término malo, ¿sabes? Como he visto muchos escritores, sobre todo a Agustín Laje y Nicolás Márquez, unos argentinos muy famosos por precisamente debatir cada uno de los movimientos sociales que hay en el día de hoy, pues lo utilizan como un término negativo, como el hecho de que según ellos quieren imponer una ideología, una idea, ¿no? Pero es que la realidad, o al menos una perspectiva de género, es todo lo contrario, ¿sí? Es como educar a que exista una igualdad, una equidad entre las ambas partes. Entonces digo, para aclarar ese punto. Ok. ¿Vale? Y pues este término obviamente se va a originar dentro de la cuarta conferencia sobre la mujer celebrada en esa bella ciudad Pekín en 1995. Y pues sale obviamente del libro, o al menos del documento que expide esta cuarta conferencia. Y pues que básicamente el concepto general es promover la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, básicamente esas serían las generalidades que existen dentro de la perspectiva de género, ¿no? El origen y a qué se dedica. Me encanta. Lo hiciste súper digerible. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es un tema que puede llegar a frustrar a quien lo lee. Creo que es difícil. ¿Te pasó a ti? Sí. No sé si te pasó a ti. Es completamente difícil. Sí, que tuviste que encontrar al menos una... con qué empatarlo de acuerdo a tu pensamiento y a tu conocimiento. Así es. Porque es completamente conflictivo en el sentido de que va a chocar con tu pensamiento. Yo creo que esa es la parte fuerte y que muchas personas por eso no se meten a estudiar o a dar cursos o a enseñar de acuerdo a una perspectiva de género, porque choca muchísimo con sus propios pensamientos e ideales, ¿no? Pienso que además de eso también se meterían en un terreno bastante peligroso, porque hay muchas personas que este tema o sea, es bastante sensible. Entonces, como que esas personas, pues no, obviamente no se meten en pedos, ¿no? O sea, no, ¿para qué? Simplemente creo que las ideas, o sea, algunas ideas, pues obviamente pueden chocar con, pues por ejemplo, con alguna cultura, con algún, pues con alguna otra idea, pues. Sí, y que básicamente, de hecho, a eso se dedica la educación. Ya entrando, ¿no? En la educación con perspectiva de género, que hay que aclarar que el término educación no solamente se aplica a los ámbitos escolares, sino que es global, como dice Carolina, se aplica desde el ámbito escolar hasta el ámbito de trabajo. Ajá. Y que justamente, ¿sabes qué? A mí que me jode mucho, y aquí a lo mejor puedo hacer una polémica, el término de construir, ¿sabes? Okay.
¿Por qué? Porque, no sé, yo choco mucho con la palabra porque de alguna manera no estás deconstruyendo un pensamiento, ¿verdad? Recordemos que los pensamientos, el conocimiento y las conductas se aprenden y se renuevan y se reaprenden. Entonces, yo creo que más allá de una deconstrucción, es un aprendizaje, es una construcción de la persona. Yo creo que dejamos ese lado negativo y es una construcción de la persona. ¿Por qué? Pues porque obviamente, como lo decía el texto que leímos, no sé si recordarás, que obviamente que decía que desde los primeros años de vida, o al menos los primeros 6, eran muy importantes. Porque ahí es cuando se formaba nuestra identidad como hombre o como mujer. Entonces yo creo que reaprendemos esos términos, reaprendemos lo que a lo mejor aprendimos en esos 6 años y que hemos venido utilizando hasta el día de hoy, y que hoy en día al leer esto cambiamos muchísimas cosas. No sé tú, pero yo al menos, desde una parte personal, sí te das noción de muchas cosas que a lo mejor haces y que tienen que ver con o que contribuyen al hecho de que exista desigualdad entre géneros, ¿no? Es que te digo que este es un terreno sensible. Engloba, obviamente, bastantes temas que hoy en día son, pues, polémicos, ¿no? Obviamente, como lo es el movimiento feminista, que también como que eso es por lo que, como uno de los motivos por los que ellas luchan, ¿no? O marchan o lo que sea. Por este tipo de desigualdad, si lo piensas bien, ¿no? Sí, totalmente. En donde, pues, los mismos derechos que tú puedes tener, a mí no me los pueden validar por el hecho de ser mujer, ¿no? Y te digo, o sea, es un tema de cuidado, porque puede que haya personas que se ofendan o que lo tomen... o que tomen mal algunas ideas que tú y yo podamos tener, ¿no? Que yo me considero bastante neutral en este tema. Y pues la verdad es que, pues, ¿qué te digo? Creo que la educación en México, y efectivamente, bueno, como te dije, engloba muchas cosas, ¿no? Cultura, incluso una filosofía, ideas, o sea, la educación de casa, o sea, tus bases, ¿no? Que a ti te hicieron, pues, desarrollarte como persona. Sí, y que sobre todo van a contrariar muchísimo las ideas que otra persona tenga. Porque vamos a recordar el hecho de que, como ya lo decía, ¿no? Hace un momento, el hecho de que aprendamos desde la infancia patrones, o como decía Jung, arquetipos en los cuales van a ser patrones de conducta, de pensamiento, pues obviamente van a contrastar muchísimo al momento en que nos encontremos con estas perspectivas de género, ¿no? Que precisamente lo que se dedican, o al menos la perspectiva de género, es eso, a hacer o a enseñar a los niños, porque técnicamente la perspectiva de género no solamente está enfocada precisamente a las personas adultas como nosotros. Creo que al menos el documento que leímos está más enfocado hacia la parte de la infancia, del infante, del educando, ¿no? El niño que está en la escuela apenas y que va encontrando su mundo. Y si es eso, a lo mejor es muchísimo más fácil construir o enseñarle a un niño esta perspectiva que a una persona que como nosotros, y que varias veces lo hemos platicado, estamos muy a favor de muchos conceptos y muy en contra de otros, porque no consideran generalidades culturales. Así es. Sí, o sea, a mí me encanta que este artículo que leímos vaya enfocado hacia la infancia, porque bien dices, ¿no? Ahí es donde empiezas a generar, a construir las bases, ¿no? Entre el comportamiento, entre algunas ideas, pues, que vas a compartir. Quizás hasta sea un poco burdo, ¿no? Porque, pues, ¿de qué pueden hablar dos niños de 6 años, no? Pero... Te sorprendería. O sea, sí, yo sé, ¿no? O sea, te digo... Sí. O sea, yo sé que los niños a veces somos un poco... pues tontos los adultos, ¿no? Porque claro, pensamos que los niños no nos entienden, o
no, no hay problema, igual está chiquito, o sea, no se va a dar cuenta de nada. Y sorprendentemente, pues desde los meses, o sea, ahí agarran la onda los bebés, ¿no? Con su psicología ahí toda evolutiva, pero pienso que está increíble que sea basado en la infancia. Ahí empiezas a construir muchas cosas, como dije, ¿no? Sí, y sobre todo es esta parte la que tú mencionabas, el niño ya desde tempranas edades está expuesto a múltiples fuentes de información. Así es. Ya entiende y empieza a construir muchísimas veces pensamientos e ideas por sí solo. De hecho, lo que nos decía el buen maestro Andrés cuando estudiábamos esta parte de neuropsicología, me parece. No, era cognición, perdón. Cuando estudiamos la cognición y él hablaba de que el momento en el que el niño empieza a hablar y a gesticular palabras, pues ya empezaba esta parte de los recuerdos y del generar pensamientos, ¿no? Y es esta parte, obviamente, si hay niños que pues, están expuestos o están inmersos en situaciones que de alguna manera pueden perjudicarlos, pues de alguna manera la construcción y el pensamiento que van a tener cuando sean mayores, pues va a ser muy influido por esto, ¿no? Y cuando hablo de situaciones, pues pueden ser situaciones como la pobreza, discriminación, maltrato, violencia, que de alguna manera y muchas veces podemos encontrar en la gran mayoría de las poblaciones de México, sobre todo en grandes ciudades, poblados lejanos y lugares súper hacinados. Es que a mí me encanta. O sea, hay que enfocarnos en cultura y datos históricos, general. ¿Sabes? O sea, sí. La historia te marca muchas cosas, ¿no? O sea, en donde la educación en México viene de vamos a ser sinceros, ¿no? Hay algunas personas que lo ponen como machismo, en donde todo esto, por ejemplo, las abuelitas, las tatarabuelas, no sé, personas de hace ya algunos ayeres, aún llevan marcado esto, ¿sabes? En donde una mujer no tiene por qué trabajar, ¿no? Se tiene que dedicar 100% a casa. Y todo eso viene desde la infancia, ¿no? Tú no te metas a estudiar porque eres mujer. Eres ¿no? mujer, sí. Claro. Y las mujeres no pueden tener ese como derecho. Beneficio. Claro. Un derecho o beneficio. Entonces, y los hombres, yo creo que también a los hombres les perjudica muchísimo la parte del machismo, porque horriblemente. O sea, tú debes de mantener, tú debes de sostener la casa. No debes de llorar, debes de ser el pilar fundamental de la familia. Exacto, o sea, que no te vean nunca triste porque esto puede perjudicar, tú eres el pilar y la neta, ¿no? O sea, entonces, y eso desde chiquitos. O sea, imagínate, ¿no? Vamos a suponer que a un niño se queda huérfano de papá, ¿no? Entonces empieza a jugar este rol que a él no le corresponde porque uno no es el papá, no es el esposo y no. Y mucho menos es la persona que se debe de encargar de la casa, sobre todo. Exacto, o sea, ¿qué le dices a un niño de 6 años cuando perdió a su papá? Claro, sí, que es horrible. ¿Y con qué cara, no? O sea, entonces, pero vienes y le dices, ahora tú te tienes que hacer responsable de la casa, ahora tú eres el hombre de la casa. Sí, ¿no? y que es parte precisamente mucho de la cultura que nosotros hemos generado, no solamente como sociedad, sino como mexicanos. Porque exacto. De alguna manera, vamos a hablar siempre desde una visión, al menos Carolina y yo siempre vamos a hablar desde una visión que conocemos, que es nuestra sociedad mexicana. No vamos a llevarnos allá de, no, es que en Europa hacen esto, nada. A lo mejor vamos a tomar ejemplos claros, pero va a ser totalmente, meramente dedicado a la sociedad mexicana. Y es que es esa parte precisamente, el hecho de cómo es que
estos arquetipos y estos conceptos, ¿no? A lo mejor yo lo asocié muchísimo con Jung, porque Jung, Carl Gustav Jung, estudió muchísimo esta parte de los arquetipos sociales, ¿no? El cómo es que existe una colectividad que nos enseña, o al menos que ya traemos como pregrabada e instalada para que podamos desarrollarnos como humanos, ¿no? Como lo que somos. Y precisamente hablaba de esto, de los arquetipos, como estos patrones culturales, a lo mejor no tomado tan literal, ¿no? De que ya los traemos escritos, pero como estos patrones culturales que están escritos en nuestra familia, en nuestras personas a nuestro alrededor, van a formarnos como personas. Y es como dices, al hombre le afecta muchísimo el machismo, que ojo, Sí. vamos a entender machismo como concepto general. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, las personas no entienden que están educando a alguien desde una forma machista. Ajá. Así es, porque esa es Sí, la la educación. gente no entiende, ajá, la gente entiende que así los enseñaron a ellos y así tienen que enseñar. Por eso a mí me parece absurdo muchísimas veces que critiquen a personas que están educando mal, ¿no? Es que tú lo estás educando como un machista. Pues sí, güey, es que a ver, vamos a entender que él no sabe que lo está educando de manera machista, él no está entendiendo tu concepto. Entonces, por eso es que es importante que existan estas ideologías. ¿Por qué? Porque al tener estos arquetipos que van a influir al niño dentro de una sociedad, que lo van a instar a que sea de adulto una persona que a lo mejor sea violenta o que no sabe expresar sus emociones, pues de alguna manera van a contrastar esta información, ¿no? El niño cuando crezca va a entender, ok, qué es lo que de verdad funciona y lo que no. Porque a lo mejor mi familia me está diciendo que no debo de llorar, pero esta perspectiva me está enseñando a que es importante que yo exprese mis emociones no solamente para la sociedad, sino para mi propia salud mental. Bueno, pero es que ahí ya estamos agarrando otro camino. Estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. Sin embargo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Dale. Hubo una vez en la que yo estaba en busca de Dios. Alabado sea Satán. Y recuerdo que yo me hacía muchísimas preguntas sobre la religión, la iglesia y por supuesto sobre el concepto, ¿no? Sobre el concepto que es Dios ante algunas otras ideas que no sean católicas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo hasta me metí a un grupo juvenil porque de verdad estaba tan sacada de onda, no sabía ni siquiera por qué la gente iba y lloraba tanto, ¿no? En algún retiro o esas cosas. Luego le subiremos fotos a Instagram de Carolina y con su hábito de monaguillo. No sé si sería hábito, pero al menos. Eso fue cuando tenía 8 años, güey. Aún así, desde ahí ya buscabas a Dios. Exacto, entonces yo hasta debatía con los sacerdotes, debatía con los seminaristas. Entonces yo solamente me preguntaba, ¿quién es Dios? O sea, ¿por qué hay tanta gente que anda detrás de él y no llegan a nada? ¿O por qué a todo le echan la culpa? ¿O por qué a todo le dejan las cosas importantes en sus manos, ¿no? Cuando uno tiene que hacer algo más, ¿no? Entonces, una vez yo ya estaba así súper desesperada y le planteé esto a mi papá. Y le dije, es que no lo entiendo, o sea, no sé por qué. Entonces, con la naturalidad del mundo, volteó, se me quedó viendo y me dijo, donde quieras verle, así te educamos. Y dije, chale. Qué fuerte. O sea, entonces... ese comentario es técnicamente, hagas lo que hagas, ajá, leas lo que leas, así te estamos educando y es lo que debes de seguir. Exactamente, entonces hay muchas personas que siguen también ese patrón, o sea, que siguen como esa cadenita, ¿sabes? En donde la educación, así te educamos y a mí me vale, ¿no? Entonces yo dije, no, o sea, la verdad, yo ya estoy bastante grande, eso fue hace como 4 años, yo tenía 19, y justo. Entonces dije, vale, yo ya me puedo hacer mi propia idea de lo que es Dios, y yo ya puedo hacerme esa idea de si creer en él o no. Yo ya tengo un libre albedrío, ¿no? Entonces, pero creo que, por ejemplo, con un niño, ¿cómo le dices,
que tenga un libre albedrío, sin ni siquiera de saber lo que es libre albedrío. O sea, yo creo que ese todo concepto... todo no, se adelante, lleva, perdón, todo se lleva como que los niños son muy vulnerables. Ellos te van a creer todo y te van... Bien. A mí me encanta, ¿no? La palabra modelamiento. O sea, 100% te van a imitar una conducta. Si tú ves o si ellos ven que, por ejemplo, sus papás, no sé, son como, pues quizá no malas personas, sino que son groseros, por ejemplo, con los meseros, o son groseros con las personas que los sirven, o que trabajan con ellos, o con la simple familia. Eso es lo que van a hacer los niños. Y eso es lo que van a llevar a la escuela, por ejemplo, a las aulas, ¿no? Con las maestras, quizá que sean niños problema. Entonces, creo que, o si el papá trata mal a la mamá, ¿no? ¿Cómo van a tratar a las niñas? ¿Cómo van a tratar a sus futuras parejas? Sí, y tiene que ver muchísimo esa parte. Precisamente, me encanta que tomemos este punto, sobre todo el hecho de cómo es que serán los niños a futuro. Y precisamente es lo que pasa muchísimo hoy en día. El hecho, la gente se queja, ¿sabes? Porque es queja, no es petición, no es comentario al aire, no, es queja. El hecho de que existan muchísimos asesinatos, y obviamente es válido, ¿sabes? Entiendes que la violencia está mal, pero aquí entramos Así al punto, es. precisamente lo que entra la perspectiva de género y la educación con perspectiva de género. ¿Qué estás haciendo al respecto tú como individuo para que ese niño que hoy en día está sufriendo la violencia que tú estás mencionando, al rato no la cometa contra su pareja, contra sus semejantes, contra personas del otro género, ¿sabes? Y precisamente yo creo que ese es el punto de la perspectiva de género, el hecho de guiar al niño al decir, no solamente no dañes al sexo o al género contrario, o a la identidad de género o a todos estos conceptos que engloban la sexualidad, sino no sé igualitario y equitativo con el individuo que tienes al lado. Suena muy utópico, pero es que es la realidad. Así es como debería de ser, ¿no? Podremos evitar muchísima violencia del hogar, ¿no? Contra parejas, porque vamos a entender que también se violenta en ambas partes, ¿no? Así es. En diferente grado o en diferente tipo de violencia, pero se violentan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente es evitar este concepto de la violencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como personas que estamos precisamente educando a gente? ¿Por qué? Porque este podcast está educando. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto para que esto no suceda? Y es que esa es la parte fundamental. A mí me encanta que toques ese punto. ¿Por qué? Porque, pues sí, como dices, los niños de alguna manera van a absorber la información, van a entenderla y la van a aplicar a sí mismos. Entonces eso ayuda muchísimo a que no solamente nos volvamos mejores individuos con nuestro sexo contrario, sino que también seamos personas que estamos de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando y estamos actuando de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Es que sí, los niños son esponjas, ¿no? Sí, es como esponja. Entonces, absorben entonces, pienso que lo que ven en casa siempre va a ser su base. Siempre. No, desgraciadamente, gustaría bastante que, o sea, hay bastantes maestros que dicen, ojalá los maestros los enseñen o sea, les enseñen valores o les enseñen cualquier cosa, ¿no? Pero no es así. Claro. No, tiene que ver muchísimo el hecho de que todo eso va aprendido desde casa, ¿no? Como dicen, a la escuela no vas a educarte, vas a aprender cosas relacionadas con conocimiento, a formarte académicamente, no vas a educarte, porque la educación viene desde un núcleo familiar y desde una cultura familiar. Y si de alguna manera te educaron precisamente con estos términos de violencia, pues obviamente vas a ser una persona violenta. A lo mejor, o no, vas a ser una persona que se reprime a la violencia, pero pues de alguna manera no va a expresar sus emociones. Y que es precisamente
lo que se va, como que los elementos fundamentales, ¿no? De la perspectiva de género, que es el reconocimiento del género y cómo es que se va a construir dentro de una sociedad y cómo es que esto va a influir a la sociedad en un futuro y al individuo dentro de una sociedad. Es como el caso del monstruo de Catepec, ¿no? Sí, ¿qué comes que adivinas? Yo estaba pensando justamente eso ahorita que estabas hablando de los niños y recordaba todo esto que narraba él en las entrevistas que le hacían los policías. Sí, cómo se expresaba de su propia madre, ¿no? Cómo eso fue lo que a él le perjudicó tanto, a tal grado, cuando fue abusado, fue humillado. Entonces, ¿él qué quería hacer? Pues sí, eliminar eso, pues esa figura que de alguna manera le recordaba el dolor, porque seamos honestos, no lo hacía por ¿cómo se llama? A lo mejor sí lo hacía con ese sentido de enojo, de venganza, de eliminar este sentido, pero vamos a entender que a la persona no fue mala siempre, sino el entorno violento que sufrió de niño y todo el entorno que ya después, creo que fue policía, no me acuerdo, federal o algo así, todos esos también lugares donde llegan a sufrir o llegan a vivir actos de violencia, pues construyó a esta persona. Que ahí sí te digo, es de los primeros o pocos de los casos que yo he escuchado que matan a mujeres por el simple hecho de ser mujer, ¿sabes? Claro, o sea, es que hay mucha gente que no se pone a ver eso, ¿no? O sea, este hombre lo hacía porque decía, o sea, y lo dijo abiertamente, era odio, ¿no? Era odio. Las odio, o sea, y si a mí me dejan suelto, voy a seguir matándolas. Sí. Así lo dijo, ¿no? Y quien no ha podido checar como la entrevista que le estaba haciendo el psicólogo al famoso monstruo de Catepec. Chequenla, de verdad, es una entrevista súper perturbadora. Y, que te deja pensando. Sí, 100%. O sea, a mí, vaya, quizá es la empatía, ¿no? No lo sé. Uh-huh. Pero a mí me dio muchísima tristeza. Todas las cosas que él narraba que le hacían las parejas de su mamá. O sea, cuando él era un niño. O sea, regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, entonces él no vio más que eso, violencia, malos tratos, abuso sexual, abuso de todo tipo, ¿no? El pobre hombre, bueno, el pobre niño. De alguna manera, sí, pobre niño, pobre hombre que ya después se convirtió en un criminal, ¿no? Pero es que sí es precisamente esto, el hecho de, como lo venimos diciendo, a lo mejor y la sociedad lo obligó a hacer así, sobre todo su medio ambiente violento, ¿no? Y que justamente otro de los puntos que se refiere a la perspectiva de género es hacer esto, hacer un análisis sobre el género, qué es lo que nos está atribuyendo el género, qué es lo que nos está aportando, ¿no? A nuestra propia persona. Hablando de socialmente, ¿no? De qué características, como lo decíamos al principio, en el hecho de que a lo mejor los hombres no deben de llorar, etcétera, deben de ser fuertes, deben de ser el pilar de la casa, pero ¿cómo le hablas precisamente a lo mejor a este monstruo de Catepec ya adulto? ¿Cómo se lo reconstruyes cuando él desde su infancia pues vivió violencia y no lo entiende de esa manera? Por eso es que es importante y lo vamos a recalcar muchísimo, el hecho de la infancia. Esta parte de la infancia es destino, como dirían por ahí. Es importante también tener una buena comunicación con nuestros niños. Muchas veces, por el miedo a que los regañes, por el miedo a que les llames la atención, incluso a que les pegues. O sea, que les pegues por expresar sus emociones, ¿sabes? O que les pegues porque se hicieron popó en los pantalones. Imagina, es que todo eso perjudica muchísimo más adelante, ¿no? Sí. Por eso, ¿por qué creen que hay tantas personas en terapia? O sea, no hay nadie sano. No, y que de alguna sí, mentalmente hablando nadie es sano, físicamente pues tampoco, pero es que sí, ese es el punto, el hecho de
observarle parte de la infancia y de alguna manera tratar de hacerlo lo mejor posible. Por eso es importante que las personas lean sobre estos temas, sobre educación positiva, etcétera. Y que no solamente vamos a encontrar que el feminismo habla desde una perspectiva, una perspectiva de género, habla también sobre la desigualdad entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Estas desigualdades que de acuerdo a esta perspectiva existen en los ámbitos sociales y laborales, que es donde muchísimo se ve, ¿no? Donde podemos encontrar muchísimos ejemplos. Yo me acuerdo que vi hace mucho tiempo que en España o en Europa, me parece, existe el impuesto rosa. ¿Sabes qué es eso? No. No, según el impuesto rosa, es que todo producto que sea considerado para mujeres, para los géneros, bueno, para las mujeres, pues, es un poco más caro que el del hombre. Eso es el llamado impuesto rosa, el hecho de que el producto para a lo mejor rastrillos, desodorantes, shampoos, todo eso es más caro, creo que en España, que el de los hombres. Ajá, y precisamente la perspectiva de género trata de librar estas barreras, las cuales no solamente son ámbitos sociales y cómo es que nos hacen ver, sino que también se va más allá de los ámbitos económicos y de trabajo, porque está jodido. Sí, o sea, yo muchas veces, o bueno, no sé si en algún momento te llegué a comentar sobre la igualdad que había hace muchos años aquí en México. Yo creo que hablando de la conquista, antes de la conquista más o menos, en donde a mí me encantaba porque, bueno, no porque haya vivido en ese entonces, ¿no? Sino que así de ruca es Carolina. Así de vieja estoy, ¿no? Así de anciana. En donde las mujeres empleaban el mismo rol que los hombres. O sea, las mujeres eran igual de importantes, gracias, que los hombres, ¿no? Obviamente jamás era de, ay, bueno, tú eres mujer, tú te vas a la cocina a hacerme un sándwich, ¿no? Bueno, no creo que los aztecas hayan dicho eso, pero... Hazme un pozole. Pero era igual la misma celebración cuando nacía una mujer a cuando nacía un hombre. No, y que de alguna manera también ámbitos culturales y que podemos trasladar que una mujer muriera en el lecho de parto era súper sagrado para ellos. Sí, era considerado como, básicamente creo que era considerado igual que si un hombre moría en la guerra, ¿no? Me parece. Iban así directamente es. o sea, ellos eran como pase libre, güey, o sea, vete, ¿sabes? Sí, y ahora sí vemos muchísima desigualdad. Yo sí he visto, la verdad. Antes lo negaba, pero te digo, la misma realidad te topa con momentos en los cuales te hace cambiar de opinión. Y justamente eso, a lo mejor yo antes decía, no, es que no existe una desigualdad económica o laboral, sino era de acuerdo al trabajo que realizaras, ¿no? O a tus estudios. Pero es que la realidad es esta. Hay muchísimas veces que sí no contratan a una persona por el hecho de ser mujer. De hecho, si te metes a buscar trabajos, muchísimos todavía siguen especificando géneros. ¿Sabes? Güey, ¿sabes? Recepcionista, mujeres, cosas de herrería y todos esos que tengan que usar herramientas y maquinaria, hombres. Güey, así simple. Yo no sé ni qué significan los números en las llaves. O sea, y te voy a decir, o sea, eso es algo que fuerte lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué? Pero, perdón, qué fuerte lo que acabas de decir. Sí, muy fuerte. Porque eso es por la imagen, ¿no? Sí, y lo peor de todo totalmente. es que como creo que tiene un rato que te pregunté, bueno, si eres feo, ¿te contratan? Si eres guapa, a mí no me ¿te contratan? Güey, porque soy feo. Güey, y de verdad,
es algo en lo que se fijan las empresas. Se fijan en tu físico. Es más, puedes tener el mejor currículum. Y eso también, si han visto Betty la Fea, ustedes me van a comprender. Sabía que ibas a sacar ese concepto, sabía. Y que mira, la otra vez estaba viendo capítulos en Comedy Central porque no tenía nada mejor que hacer. Ay, porque le diste una oportunidad a Betty la Fea y te da pena admitirlo, pero güey, es la mejor. No, ajá, a ver, aguanta. Ahí podemos tomar muchísimos ejemplos, precisamente que podemos aplicar a la perspectiva de género, porque no solamente era el hecho de que Betty era fea, sino que también el hecho de que tenía un puesto que a lo mejor no era tan evidenciado. ¿Por qué? Porque de alguna manera escogían a la bonita, la ponían ahí como imagen y la otra, que era el cerebro, la escondían. Porque es como ¿cómo le dicen? La cosificación del cuerpo. Sí, ¿no? Es lo que ves, o sea, no puedes entrar a ver a una fea, a una persona fea físicamente, pues, porque va a haber un rechazo. Y que justamente esto es lo que muchísimas veces llega a influir en las tasas de que haya más porcentaje de, ¿cómo se llama?, de trabajos para hombres y para mujeres. Esto es una discriminación completa para todos, ¿no? Es como aquí permíteme darte un dato, ¿no? Ok. Aquí dice que dice, a nivel mundial, con base en los datos de la ONU Mujeres, las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Además, la brecha salarial aumenta en los casos de mujeres con hijos e hijas y también en mujeres que, pues obviamente, tienen un atractivo visual y en mujeres que no lo tienen. O sea, chécate eso, chécate el concepto, ¿no? Ya no solamente nos metemos en el hecho de ser mujer y tener hijos, sino ya también entra el cómo es que, pues sí, es que no sé cómo denominarlo, si machismo, cultura o cultura en general, porque es complicado, ¿no? Pero podemos hablarlo de que la cultura, cómo es que, trata todavía... o al menos muchos lugares tratan todavía a la mujer como si fuera un objeto, como un objeto solamente que sirva para estar frente, ser el rostro, ¿no? Ser el atractivo visual. Y justamente lo vi cuando estaba buscando trabajo y ahí te ponían todos o la mayoría de los trabajos que eran para recepcionistas eran para mujer. Lo que te ponían era buena presentación. Es que todas son mujeres, pero te digo que es por eso, por la imagen que da la empresa o que puede llegar a dar la empresa. Te digo, puedes tener el mejor currículum, puedes ser la mejor candidata, pero si no tienes una buena presentación o estás fea, no te contratan. Sí, y eso a mí se me hace bastante, y como dices, ¿no? O sea, tú eres hombre y eso no quiere decir que sepas un montón de herramientas, ¿no? Claro, yo soy no mujer, tengo ni la más mínima idea. Yo soy mujer y yo sabría cómo identificar lo que tiene una lavadora descompuesta, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué? Claro que Carolina hace eso, ¿eh? En sus tiempos libres se dedica a arreglar las lavadoras de sus vecinas. No, contáctenme. Contacto a Caro por medio de Gmail, ahí está su Instagram. Ahí le oye, ¿tú eres la que arregla lavadoras? Sí soy. También soy psicóloga. Puedo darte terapia mientras reparo tu lavadora. Y reclutadora. Puedo darte terapia, reclutar y al mismo tiempo arreglar la lavadora todo junto. Y no te cobro mucho. Cobro barato. Pero bueno, sí, o sea, a eso es que... O sea, que no porque sea yo mujer quiere decir que no tenga algunos conocimientos técnicos, así es, o sea, y te digo, creo que ya en general la educación, o sea, vaya, la educación obviamente va a englobar muchas cosas, te digo, valores, ideas, comportamientos, y esto obviamente es lo que nos va ¿cómo decirlo? Como
pues nos va a llevar a lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Lo que vamos, Sí. o sea, las nuevas ideas que vamos a empezar a adquirir, las que vamos a eliminar, las que vamos a modificar, pero sobre todo que en casa aprendamos también a escuchar y a no juzgar y a no querer arreglar todo con golpes, porque en serio, personas, eso sí afecta, quieran o no. Ya si tiene 15 años y es un cabrón o cabrona, pues bueno, ya sabrán ustedes, ¿no? ¿Cómo lo Cómo educan? manejarlo, pero Sí, y básicamente, o sea, ya como para ir cerrando un poco comentarios y empezar ya como las generalidades finales, pues sí es lo que dice Carolina, no solamente podemos aplicar la educación para un ámbito de casa, ¿no? Aquí dice, al menos este blog que les dejaremos ahí en las notas, sobre en qué ámbitos pueden aplicarse la perspectiva de género. Obviamente en los ámbitos laborales, porque pues existe una gran desigualdad en cuanto a salarios, accesos a puestos directivos, el acoso, ¿sabes? Yo creo que podemos hacer varias partes hablando cada perspectiva. ¿Qué te parece? me No sé. encanta. Ahorita hablamos un poco generalidades en cuanto a la infancia y educación. Podemos hablar después en generalidades trabajo. Mira, aquí tengo también, puede ser aplicadas a la salud, ¿vale? Porque muchas veces no se atiende a la Sí. mujer como debería de atenderse, ¿no? O en los casos de embarazos, que esto bien podemos invitar al experto que tenemos ya ahí en mente. Podemos hablar precisamente de esto. En cuanto a educación, pues también, obviamente, en cuanto ya a educación en escuelas, pues también tenemos a varios invitados. Yo creo que sí, te lo propongo aquí dentro del podcast. ¿Qué te parece si hablamos con los expertos que tenemos en mente sobre cada uno de estos temas? Y pues vamos dividiendo, ¿no? Que sea el perspectiva de género, parte 1, y así sucesivamente. ¿Qué te parece? Me gusta mucho tu idea. Porque, pues es como les digo, se puede aplicar en el trabajo, la salud, la educación, en casa, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, ¿cómo aplicar la perspectiva de género? Dinos, Yosa, ¿cómo? Bien, te lo diré. Reconocer expresamente que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, tal y como demuestran los datos que hemos visto, ¿no? El hecho de que aquí este podcast les va a dejar aquí un sinfín de datos para que los puedan checar. Obviamente también se tiene que analizar las necesidades de la mujer para que tengan voz en los proyectos que vamos a realizar, en las situaciones que estamos viviendo, y pues un término que se ha utilizado muchísimo también para empoderarlas. Ver las capacidades técnicas desde la perspectiva de género, lo que hablábamos hace rato, qué es lo que yo sé y qué es lo que Carolina sabe. A lo mejor Carolina Yo sé más que él. A lo mejor Carolina sabe arreglar la lavadora y yo le puedo hacer la publicidad y los diseños. Y tú puedes abrirme el refri. Ándale, yo puedo abrir el refri. Sacar tornillos, eso sí puedo. Ya sé diferenciar entre cruz, plano, de estrella y todo eso. Pero sí, ¿no? Y obviamente también generar espacios como generar espacios donde estemos, pues personas para debatir entre hombres y mujeres. Carolina y yo muchísimas veces fuera de micrófonos y de grabar, hemos debatido bastante. No se imaginan las horas y horas que hemos pasado discutiendo estos temas en estos 4 años que llevo de conocerla. Casi 5 ya, ¿eh? Ya sé. No, sí, ya 5 años me parece. Este año se cumplieron los 5. Bien, pero imagínense, entonces es precisamente para eso este espacio también lo pensaba hacerlo de esa manera, para que podamos debatir las ideas no solamente entre Carolina y yo, sino que tengamos un profesional, ¿no? Entonces, por eso es que es importante estos puntos, el reconocer expresamente que existe desigualdad, analizar las necesidades de las mujeres, ver las capacidades que se tienen dentro de una perspectiva de género y pues generar espacios para el debate. Eso serían como cómo se debería de aplicar la perspectiva de género, y es lo que haremos en los próximos podcasts. También si no saben cómo hablar con sus chiquitos,
También en psicotanatología hay cursos que imparte la pedagoga, licenciada, maestra, doctora. Nuestra futura invitada. Muy preparada. La señorita Mariana Morales. Sobre crianza positiva y cómo comunicarte correctamente, cómo entender a tus niños y no morir en el intento. Cómo evitar que hagan berrinches, etcétera. Sí, es muy emocionante sus cursos. Yo ya me los he aventado todos los que ha dado y son una verdadera joya. Así que por favor, escúchenlas porque se van a llevar una grata sorpresa. Bien, pues no sé si tengas algo más que comentar, Caro. Un comentario final, ¿no? Todo ha quedado ya plasmado aquí. Ok, perfecto. Pues, damas y caballeros, yo creo que damos por finalizado el primer capítulo de Perspectiva de Género aquí en Psicología Contestataria. Entonces, pues nada, sin más por el momento, sin más que agregar, podemos ir en paz. Este podcast ha terminado. Quiero darle muchísimas gracias a Carolina por estar el día de hoy, a pesar de que tuvo una dura jornada laboral. Así es, aquí estamos. Muchas gracias, Amix. Viviendo. Muchas gracias, Amix, siempre es un honor escucharte. Igualmente. Entonces, hermanos, hermanas, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales, también en las redes sociales de Psicotanatología y Crisis Emocionales. Sin más por el momento, mi nombre es Josafat. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop.